RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos darle la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Ángela Groschen Barrientos. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y presidenta del Encuentro Internacional Perumín 35. Doctora Ángela Groschen, qué gusto saludarla. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. Mira, como bien sabes, José, la Perumín 35 tiene 3 foros especiales, ¿no es cierto? El Extemín, que son los stands, que esta vez tenemos alrededor de 1.400 stands, no solamente de empresas mineras, sino también de todo el ecosistema minero. Inclusive tenemos stands de proveedores, de prensa, de inclusive mineros artesanales, también a través del Ministerio de Energía y Minas. Y tenemos 2 foros adicionales, el foro TIS de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, que es un foro básicamente de investigación, y la Cumbre Minera, que es el encuentro de diálogo para ir justamente construyendo un país mejor, ¿no? Este año tenemos el lema Construyendo Juntos un Perú Mejor, y sobre eso se ha ido trabajando en este foro que continúa todavía todo el día de hoy. En paralelo hemos tenido una serie de foros, ¿no? El foro de energía, el encuentro de energía, el logístico, y uno, el que mencionas, el que he presidido, es el encuentro internacional, justamente, que se ha llevado a cabo durante 2 tardes, la del martes y la del miércoles. El primer día, la primera tarde, hemos tenido presentaciones basadas sobre todo en innovación y tecnología. Ahí hemos tenido la participación de diferentes países, de Suecia, Canadá, Australia, que nos han presentado cómo se desarrollan los proyectos mineros el día de hoy, y además nos han dado todo un aprendizaje importantísimo que en realidad nuestras empresas también vienen desarrollando. Al final del día tuvimos un panel y una presentación sobre la minería artesanal. Muy interesante, sobre todo porque vemos una serie de oportunidades de mejora para conseguir que la minería artesanal también cubra con todos los criterios de sostenibilidad, ambientales, de seguridad, etc. Es un gran desafío, pero tenemos también una oportunidad importante ahí. Y la segunda tarde ha sido más enfocada en lo que se refiere a desarrollo territorial y sostenibilidad. También hemos tenido diferentes presentaciones, paneles con experiencias locales, como Quellaveco, como Antamina, y también hemos tenido 2 presentaciones muy importantes sobre regulación. Claramente, sin una regulación clara que promueve el desarrollo no solo económico, sino también social, no se puede avanzar en ninguna industria en general. Aquí puedo resaltar que en realidad hay un trabajo muy importante que hacer en el tema de exploraciones. Ricardo Labor nos hizo una presentación muy interesante de cómo es necesario trabajar de manera urgente en las exploraciones para tener en realidad nuevos proyectos mineros de gran envergadura, porque toma mucho tiempo en que estos se lleguen en realidad a materializar. Y hay un importante capital de recursos que se requiere para poderlo realizar. La geología es bastante compleja el día de hoy. Entonces necesitamos un trabajo muy, muy importante que realizar en ese sentido. Y al final de la tarde lo que tuvimos es un panel también muy, muy interesante sobre diversidad y cómo ello nos genera desarrollo. Bien, antes de abordar el tema de las exploraciones mineras, que lo han abordado tanto Ricardo Labó como el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, que ha llegado con mensajes alentadores a Perumín 35, me gustaría un poco analizar lo que significa Perumín, ¿no? Desde hace años se ha convertido en un espacio de diálogo, ¿no? Yo leí unas recientes declaraciones suyas que lo más importante es alcanzar consenso, ¿no? Para salir de esta inestabilidad, esta incertidumbre que vivimos, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo es que impulsamos estos compromisos para generar una minería sostenible, ¿no? Donde ahora se plantea un enfoque multiactor, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que involucre a empresas del sector, al propio gobierno, a las comunidades y a la sociedad en general. ¿Es posible lograr este tipo de entendimientos por más compleja que sea la situación? Sin ninguna duda, el diálogo es la base para poder conseguir los consensos. Y claro, un espacio importante es Perumín. Como bien ha señalado, acá convergen todos en la industria y este año, después
de 3 años ha sido un encuentro presencial hemos tenido la participación del ministro de Economía, de la ministra de Energía y Minas, el viceministro de Minas, el director general de formalización minera, ex viceministros, el presidente del Banco Central y además, obviamente, representantes de la industria minera, proveedores, en fin, el ecosistema en general. Es un encuentro que no solamente se lleva a cabo en los mismos paneles, en los mismos conferencias, sino también inclusive en las múltiples reuniones que se dan durante el encuentro. Entonces, es un momento en realidad súper importante de transmisión de información mutua y también de propósitos, pero además de visiones. Y creo que ahí es lo más importante. Al final, la visión a la que estamos llegando y abordando es similar. Nosotros queremos un desarrollo del país. Las fórmulas podemos variar, pero dentro de este diálogo logramos este tipo de consensos. Y como bien ha señalado, por ejemplo, la participación del ministro Kurt Burneo ha sido también sumamente importante para el sector. Usted ha sido ministra de Energía y Minas y conoce la expectativa que se genera en un país donde se genera confianza como son las exploraciones mineras, ¿no? Este mensaje alentador del ministro Burneo de facilitar las exploraciones mineras, ¿no? ¿Cómo lo tomamos en perspectiva para el desarrollo del sector? Mira, ha sido muy, muy saludable escuchar al ministro de Economía y Finanzas ser consciente de la importancia de la competitividad del sector minero. Él mismo ha dicho que estamos restando competitividad y que por lo mismo hay que trabajar en ello. Él nos ha señalado la importancia de tener una estabilidad y por lo mismo ha mencionado, por ejemplo, que no va a haber cambio de impuestos. Ha mencionado también la importancia del tema regulatorio para trabajarlo a través de las mesas ejecutivas y asimismo de inyectar recursos a las diferentes entidades estatales para que puedan cumplir oportunamente con la revisión de los permisos y generen también entre ellas criterios unificados que puedan aportar justamente a mejorar el trabajo conjunto. Entonces, el mensaje del ministro es súper alentador en ese sentido, porque es consciente de la necesidad de esta estabilidad jurídica y del trabajo y mejoras que tenemos que realizar. A lo largo de la preparación de Perumín 35 hemos asistido a Rumbo a Perumín, ¿no? Un conjunto de foros descentralizados, ¿no? Donde hemos conocido además, doctora Groschen, la importancia de impulsar proyectos. Y en el Perú tenemos proyectos de inversión por más de 53.000 millones de dólares. Y hay que reiterarlo, 53.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo destrabamos esos proyectos? ¿Cómo hacemos que esos proyectos se hagan realidad? ¿Cómo echamos a andar esos proyectos, ¿no? Porque si queremos salir de la crisis, inevitablemente tenemos que encontrar una salida, ¿no? Yo mencionaba hace unos instantes, Perumín es un espacio de diálogo, pero así como hablamos de valor compartido, también las responsabilidades son compartidas, no solamente en el sector empresarial, sino también en la toma de decisiones políticas que hace un gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo echamos a andar, cómo le encontramos salida a destrabar estos grandes proyectos de inversión? Sí, José, como bien señalas, pues es trascendental sacar adelante estos proyectos, ¿no? Y para ello se requiere el acompañamiento del Estado. Y para ello, además, necesitamos tener estabilidad jurídica, un ambiente seguro de cómo van a ser las normas. Por ejemplo, las normas tributarias que han salido en los últimos meses, pues no han contribuido a generar esta estabilidad. Me refiero a las normas de tercerización y negociación colectiva, que no generan realmente un ambiente seguro, digamos, en cuanto a la normativa existente. El acompañamiento del Estado es importantísimo y vuelvo a ello porque junto con el Estado sacamos adelante los proyectos a través de los permisos, pero además justamente generando un ambiente oportuno dentro de las mismas zonas para que se puedan desarrollar los proyectos y evitar el conflicto social. Aquí es un trabajo preventivo de información, porque es trascendental el transmitir toda la información necesaria para que todas las poblaciones entiendan de en qué consiste el proyecto exactamente y cómo se puede trabajar y mejorar un desarrollo territorial. Como bien ha señalado justo en lo que ha sido todo el Rumbo a Perumín, hemos trabajado y hemos conversado muchísimo sobre ese tema, qué es lo que se tiene que hacer en realidad, ¿no? Cómo hacer este enfoque de desarrollo del territorio y no solamente de las zonas cercanas a las unidades mineras.
Hace unos momentos conversábamos nosotros con el ingeniero Roque Benavides, el presidente ejecutivo de Buenaventura, ¿no? Y él explicaba que Perumín 35 no solamente es el foro empresarial, es el foro tecnológico, es el gran foro académico, ¿no? Y ayer hemos visto una información que en realidad conviene que la opinión pública conozca, ¿no? Cuál es el aporte de la minería hacia las universidades, ¿no? Y veíamos que las universidades públicas que están ubicadas en distintas regiones del país, ¿no?, han recibido este año más de 498 millones de soles. Esta es la información que nos proporcionaban a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es que también al acompañamiento, al desarrollo de la empresa minera, se desarrolle el aspecto tecnológico de la academia y en las universidades en particular, doctora? Sí, efectivamente, es trascendental. Como sabes, parte de lo que es el canon y regalías también va a las regiones. Este año estamos cerca de 500 millones y es importantísimo que a través de las universidades se trabaje todo el tema de investigación, innovación y a su vez puede servir también para preparar de una manera apropiada a todas las autoridades y generar institucionalidad en las diferentes regiones. La academia, sin ninguna duda, es uno de los pilares importantísimos dentro del ecosistema de toda región, así como lo es, obviamente, el Estado, la sociedad civil y los empresarios que se encuentran en la zona. Bien. Aquí hay un trabajo colaborativo, en realidad es de todos. Y eso es una demostración, ¿no? Ahora, ¿le preocupa a usted que el tema del canon sea un tema desaprovechado por muchas colectividades, por muchas comunidades? Este es un gran tema de discusión en los últimos años, ¿no? ¿Cómo es que no se logra focalizar bien el gasto y cómo es que no existe una capacidad de gestión y ejecución en zonas en pobreza y pobreza extrema? ¿Qué podemos hacer en ese sentido? Sí, he conversado muchísimo sobre ese tema. Como hemos visto, hay una transferencia de recursos importantísimo. Hay recursos, lo importante es cómo lo utilizamos para cerrar brechas. Y ahí, nuevamente, tenemos que tener esta visión de desarrollo territorial, de justamente qué es lo que tenemos que focalizar y tener un plan, en realidad, de largo aliento, no solamente de un par de meses o de un par de años. Aquí tenemos que generar planes de corto, mediano y largo plazo para generar el desarrollo en las regiones. Primero, obviamente, cierre de brechas, electricidad, agua, las mínimas, generar una educación importante y además un desarrollo económico que trascienda a cualquier actividad que se encuentre en la zona. Me refiero no solamente que sea una actividad económica dependiente en la minería, sino que justamente más bien pueda generar otras sinergias y otras actividades entre otras regiones probablemente y fuera del país. Doctora Ángela Roche, ha sido sumamente grato dialogar con usted. Le agradezco la cordialidad, como siempre, a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Gracias, José. Muy buenos días. Felicidades, gracias. Conversábamos con la doctora Ángela Roche Barrientos, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, presidenta del Encuentro Internacional Perumín 35, entre las múltiples actividades que tiene este certamen, no solamente de contexto nacional, sino internacional. RCR, la red que comunica y une al Perú.